Hola, soy la maestra María Guadalupe Osorio y el día de hoy vamos a tratar expresiones algebraicas y vamos a tocar lo que son los monomios, los binomios y los polinomios. Les invito a suscribirse al canal Guadalupe Osorio para que cuenten con actualizaciones sobre temas de matemáticas y otros. Pues empecemos. Cuando hablamos de monomios, nosotros nos estamos refiriendo a la expresión algebraica más simple o término algebraico más simple con el que contamos. En este caso, pues tenemos, por ejemplo, 4a. Este es una cuestión de un monomio. Podríamos tener también xy. Este es otro monomio. Y podríamos tener otras expresiones como menos 2a cúbica b7, b a la b séptima. O podríamos tener en cierto momento otros componentes como son 3 quintos de x a la quinta y cuadrada. En este caso, cada uno de estos componentes son simples, no están, solamente corresponden a un solo elemento. Esa es la cuestión de un monomio. Cada uno es un elemento. O sea que no tenemos más elementos más que el que se está nombrando. Ahora, tenemos también otro elemento que viene siendo la cuestión de los binomios. Un binomio, en este caso, es una expresión en el cual tenemos dos términos o dos elementos algebraicos, los cuales se utilizan en la cuestión de la suma o resta. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tengo 4a cuadrada y entonces tenemos una suma, vamos a hacer una suma. Y entonces tenemos 5x cuadrada. Esto viene siendo una cuestión de un binomio. Puede que tenga una cuestión, ya sea una cuestión de una suma o puede tener también una cuestión de una resta. En este caso, este es un binomio, pero también los binomios pertenecen a lo que son los polinomios. En cierto sentido, un binomio es un polinomio. ¿Por qué? Porque tiene diferentes elementos o diferentes términos formados. Pero lo característico, hay otros polinomios que tienen muchísimo más elementos. Entonces, en este caso, podríamos tener binomios más grandes. Por ejemplo, polinomios más grandes. Por ejemplo, en este caso sería a menos a por b más b menos c más d. Esto también directamente es un polinomio. Los elementos están separados por los operadores de suma y resta. Esa es la característica que se tiene. Cada vez que veamos estos elementos por una cuestión de una separación, significa que vamos a tener diferentes polinomios. Bueno, aquí en este caso vamos a tener la cuestión de los polinomios. Muy bien. Ahora, los polinomios reciben diferentes nombres dependiendo de sus elementos. Por ejemplo, en este caso tenemos el polinomio que estábamos diciendo que son binomios
¿Por qué? Porque en este caso es un elemento que sus elementos vienen siendo dos términos. Tiene dos términos. En este caso, por ejemplo, un binomio sería x más y. Como tenemos la cuestión de la suma, tenemos el elemento x, que sería el primer elemento, y el elemento y, que sería el segundo elemento. Otro ejemplo sería, por ejemplo, 4x cuadrada más 5y. También en este caso tenemos un elemento que sería el primer elemento, que sería 4x cuadrada, que sería el elemento 1. Tenemos nuestro operador más y luego tenemos en este caso el segundo elemento, que sería 5y. Eso es una cuestión de un binomio. Y va creciendo directamente en este caso nuestros términos. Por ejemplo, podemos tener otros polinomios que se llaman trinomios. Y como su nombre lo dice, este es un tri. Entonces quiere decir que vamos a tener tres elementos. Por ejemplo, en este caso sería x cuadrada, después nuestro operador más o menos, dependiendo de cómo sea la operación. Y en este caso tendríamos 5x más, en este caso, 8. Aquí podemos observar una cosa. Tanto la cuestión de los binomios como los trinomios podemos utilizar ya sea literales o podemos utilizar también lo que son las constantes. O sea, no hay ningún problema. Por ejemplo, podríamos decir que tenemos el binomio x más 4. Esto es una cuestión de un binomio. Aunque tengamos en este caso una constante, es un elemento que está separado, ¿sí?, directamente por un signo más. Entonces por eso se llama binomio. Muy bien. Ahora, en este caso, vamos a ir haciendo algunos ejercicios y vamos a decir directamente cuál es, si es binomio o si es un trinomio, o si tiene más elementos, nada más los vamos a llamar polinomios. En este caso, o monomios, dependiendo de sea el caso. Por ejemplo, tenemos 7x cuadrada. Después tenemos 14y cúbica más 4z a la quinta. Después tenemos a cuadrada más b cuadrada más ab más 2c. Y por último tendríamos, en este caso, tendríamos a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Entonces, en este caso, vamos a ir diciendo que corresponde a cada uno. En el primer caso, como nada más tenemos un solo elemento, va a ser, en este caso, monomio. En el siguiente caso tenemos dos elementos, entonces va a ser un binomio. En el siguiente caso tenemos más de tres elementos y entonces en este caso lo vamos a llamar polinomio. Poli en este caso significa muchos elementos. Y al último tenemos tres elementos, entonces es un trinomio. Muy bien, entonces aquí ya vimos cuáles son los polinomios y los binomios y los monomios en este caso. Ahora, los polinomios, nosotros podemos establecer el grado que corresponde.
Entonces, en este caso, vamos a decir el grado de un polinomio. El grado de un polinomio está dado cuando existen dos o más términos algebraicos, cada uno tiene su propio grado. En este caso lo vimos en el video anterior cuando hablábamos del grado absoluto y el grado relativo. El grado absoluto de un polinomio es el mayor de todos los grados de sus términos. Entonces, en este caso, el grado absoluto de un polinomio es el mayor de los grados de sus términos. Es el mayor de los grados de sus términos. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tengo 7x cuadrada y cúbica más 2x a la 8 y a la 12 menos 5x a la 7 y a la 3, empezaremos a ver cuáles son la cuestión de sus grados absolutos. Por ejemplo, en este caso, 7x cuadrada y cúbica, su grado absoluto sería el siguiente. Sería sumar 2 más 3 y nos daría 5. Entonces su grado absoluto de ese término es 5. En el siguiente término, 2x a la 8 y a la 12, entonces su grado absoluto sería el siguiente. Sería sumar 8 más 12, que en este caso viene siendo 20. Y por último, en este caso tenemos menos 5x séptima y cúbica, y entonces su grado absoluto vendría siendo sumar 7 más 3, que en este caso viene siendo 10. Si nosotros podemos observar, el grado absoluto mayor es el de 2 a la 8 y a la 12. Entonces podemos decir que el término mayor en este caso es 20, porque la suma de 8 más 12 nos da 20. Por lo tanto, el valor absoluto de esta ecuación directamente viene siendo 20. Entonces, su grado absoluto viene siendo 20. Muy bien. Ahora, en cierto momento ya vimos la cuestión de los grados de un polinomio en lo que se refiere al grado absoluto. Ahora vamos a ver el ordenamiento de los términos de un polinomio. Entonces, vamos a ver cómo se debe ordenar un polinomio. En este caso, un polinomio debe presentarse con sus términos ordenados para que nosotros podamos efectuar operaciones con ellos de manera más rápida y eficiente. Esa es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta.
Ahora, el ordenamiento de sus términos, en este caso, generalmente se realiza con respecto a una variable y se prefiere el ordenamiento en forma descendente, o sea, en este caso, de mayor a menor. Por ejemplo, nos dan en este caso el siguiente, vamos a poner ordenamiento de los términos de un polinomio. Y tenemos, en este caso, tenemos 6, x a la cuarta, y menos 3, x a la sexta, y a la cuarta, más x a la 8, y al cuadrado, menos 6x y cúbica, más 2x a la quinta y a la quinta. Entonces, en este caso lo que tenemos que ver, vamos a tomar en cuenta cuáles de las variables con cuál variable nosotros vamos a ordenar. Tenemos en este caso dos variables, lo que es la x o lo que es la y. Si nosotros ordenamos directamente esta ecuación por las x, nuestro ordenamiento sería empezar por las x de mayor valor, que en este caso la x de mayor valor viene siendo x8. Entonces pondríamos, si queremos en este caso ordenarlas por las x, pondríamos la primera x a la 8 y cuadrada. Después veríamos cuál de las x es la que sigue, que en este caso vendría siendo x sexta. Entonces tendríamos que poner x a la 6, tendríamos que poner el término completo de x a la 6. Entonces vendría siendo menos, porque aquí tenemos un signo menos, ¿sí? Entonces aquí tenemos el signo menos, pondríamos el menos 3x sexta y cuarta. Ya pasamos el siguiente. Después el más grande que sigue sería el término de x a la quinta. Entonces en este caso x a la quinta tiene un signo más antes que él, entonces ponemos el signo más que corresponde a ese término y entonces ponemos 2x a la quinta y 5. Continuando con esto, vamos a ver que el siguiente es, en este caso, x a la cuarta. Aquí en este caso, por ejemplo, si vemos, no hay un signo, que quiere decir que por cuestiones prácticas vamos a utilizar, cuando no exista el signo, vamos a utilizar el signo más. Entonces vamos a poner más y en este caso tendríamos que poner el término 6x a la cuarta y por último sería el término menor, que en este caso es el término menos 6x a la 6x y cúbica. Entonces pondríamos 6x y cúbica. Y entonces en este caso quedaría ordenado. Si lo ordenamos directamente por la variable y, tendríamos que hacer lo mismo, tendríamos que poner la y más grande, que en este caso la y más grande, el término de la y más grande sería este, que sería 2x quinta y quinta. Después el siguiente término vendría siendo menos 3x sexta y cuarta. Después vendría siendo menos 6x y cúbica menos, en este caso, más x a la 8 y al cuadrado. Y por último quedaría más 6x cuarta y
a la y, si es que queremos, en este caso, ordenarlo de acuerdo a las variables y. Bueno, en este caso, hasta acá dejamos este video y nos vemos en el siguiente video. Sin antes recordarles, no me voy sin antes recordarles que se suscriban a la cuestión de nuestro canal en YouTube para que les lleguen actualizaciones de los videos que estamos realizando. Bueno, que tengan bonita tarde. Nos estamos viendo. Gracias.